En este programa nos acompaña Mónica Borromelo, escenógrafa y arquitecta italiana. Comienza su trayectoria en las artes escénicas a partir del 2004, cuando obtiene el máster en Arquitectura del Espectáculo por la Universidad de Arquitectura de Génova. Residente en Madrid desde el 2006, trabaja con directores de escena como Miguel Narros, Luis Luque, Pablo Remón, Natalia Menéndez, Ernesto Caballero, Israel Elejalde, Carlota Ferrer, por citar algunos, ya que la lista es extensa. Colabora además con escenógrafos como Andrea Dodorico, Elisa Sanz, Alfonso Barajas. También se dedica al diseño de exposiciones y de macroeventos, Museo del Prado, Fundación Telefónica, Ayuntamiento de Madrid, escenografías para giras de conciertos en teatros, como la de Pablo Alborán, y es docente en varias instituciones. Candidata a Mejor Diseño de Espacio Escénico de la edición de este año de los premios Max de las Artes Escénicas por 3 espectáculos: El Proceso, Tan solo el fin del mundo y Europa, dirigidas por Ernesto Caballero, Israel Elejalde y Luis Luque y Sharon Friedman, respectivamente. Uno de sus últimos proyectos, Vania por Vania, dirigido por Pablo Remón, puede verse en la sala Fernando Arrabal, en Naves del Español en Matadero, hasta el 7 de abril. Y se estrena en abril El monstruo de los jardines, dirección de Iñaki Ricarte, en el Clásico, y Las que gritan, dirección de José María del Castillo, en el Teatro Principal de Palencia. Eso es. Muchas gracias, Mónica, por compartir este tiempo con nosotros. A ti. Mónica, ¿por qué el teatro? ¿Por qué el teatro? Porque bueno, yo empecé en realidad eso, de formación no soy arquitecta, pero, y es verdad que yo cuando era pequeña, o sea, yo nunca he tenido como ninguna inclinación teatral por desconocimiento total, o sea, era como un mundo que no tenía al lado, no tenía a mano. Pero pues me enamoré del teatro después de haber visto una obra que me impactó mucho. Y entonces a partir de ahí decidí que en ese momento yo estaba estudiando arquitectura, que tenía como que direccionar mi carrera hacia eso porque me pasó de todo. Me reí, lloré, me emocioné muchísimo y pensé que eso que me había pasado a mí, pues igual podía hacer yo algo para que le pasara a más gente. Y entonces a partir de ahí decidí girar mi carrera hacia, bueno, o por lo menos intentarlo hacia la escenografía. ¿Cómo era la obra? ¿Cuál era la obra? La obra era una obra que, bueno, en realidad era una obra de teatro social que hablaba de una tragedia que pasó en Italia, el Vajont, que como un valle que está en Italia, y un dique que se construyó ahí para, bueno, pues eso, para una central eléctrica. Entonces, pues lo típico bueno, lo típico, no sé, digo lo típico porque es una cosa que pasa mucho, que se construyó este dique sin tener mucho en cuenta todos los estudios geológicos y tal. Y entonces el dique siempre funcionó perfectamente, la presa también, pero con el pasar de los años, esta es una historia que pasó al final de los 60 en Italia. Pues los pueblos que estaban alrededor empezaron a tener como franas y, bueno, no franas, como derrumbes y cosas así. Hasta que una noche, pues, digamos, la cima de una de estas montañas directamente se derrumbó dentro del dique, dentro de la presa, y lo que pasó es que el dique se quedó tal cual, pero generó una ola tan grande que arrasó el pueblo que estaba a los pies de este dique, y murieron el pueblo entero, 1000 personas. Entonces yo vi esta obra que no quería ni ir, pero me convenció un amigo mío para ir a verla porque era una cosa muy especial que se emitía en la tele nacional, en RAI 1, y bueno, la RAI, que es la tele italiana, y entonces pues habían construido un escenario encima de esa tierra que se había derrumbado, donde podían entrar a verlo 1000 personas, que eran los que se habían muerto. Y a mí eso me impactó muchísimo. Además, era un monólogo, el actor buenísimo, había toda una primera parte que contaba las historias de este pueblo que ya no existe. Bueno, ahora sí, pero ya en ese momento había dejado de existir. Claro, es que o sea, fue barrido por el agua. Y bueno, pues para mí fue un momento intensísimo. Entonces, a partir de ahí, volví a mi casa y dije, ¿qué hago ahora con mi vida? Porque es verdad que como actriz
no creo que valga. Entonces, y yo estaba estudiando arquitectura y no tenía ni idea yo que existía un trabajo que era lo de la escenografía. Empecé a investigar y vi que era pues algo que me podía gustar, que entraba dentro de mis inclinaciones, digamos, personales. Y a partir de ahí fue cuando decidí pues de coger este camino. Y comenzaste como en la ayudantía de Sí. de escenografía allí. Sí, yo hice, bueno, terminé arquitectura, sobre todo por tranquilidad de mis padres y mía también. Y luego me hice un máster, eso que dijiste antes, un máster de arquitectura del espectáculo, que era como un poco la transición hacia, desde lo que yo había estudiado al mundo teatral, que no tiene mucho, o sea, sí tiene que ver, pero no tanto con la formación de arquitecto. Y entonces, pues cuando terminé ese año de máster, pues empecé a trabajar como ayudante. Primero de una escenógrafo que era mi profesor y luego también de otra que trabajaba muchísimo. Y bueno, estuve ahí trabajando mucho porque este escenógrafo era bastante importante, entonces he hecho ópera, he hecho espectáculo muy importante y fue como una inmersión en el mundo teatral a través de la ayudantía como muy potente y que, en fin, a mí me encantaba todo eso que estaba pasando en mi vida, me encantaba. Sí. Hay una escenógrafa eslovena, Meta Hochevar, no sé si lo pronuncio bien, y ella dice que la escenografía es jugar con el espacio. ¿Cómo la defines tú? Pues igual, o sea, igual, con matices, porque sí que es verdad que al final lo que el mundo, o sea, la escenografía es tan bonita porque al final tú tienes un espacio que puede ser el espacio teatral, que es muy, que digamos que es muy convencional dentro de que luego hay excepciones, ¿no? Pero es una caja negra fundamentalmente donde tú puedes crear un mundo y ese mundo tiene mucho que ver con la historia que tienes que contar, o por lo menos siempre intentamos que lo sea, porque vas a contar una historia y el espacio tiene que ver con eso. Entonces sí que estás jugando como contar esa historia a través de imagen, a través de un espacio, a través de una escenografía. Y bueno, y eso es un juego, desde luego lo es, dentro de que luego se hace complicado, dentro de que requiere muchísimo trabajo, pero cuando yo estoy en mi casa con mi maqueta pensando en cómo lo voy a hacer, eso es un juego. Sí. Y las influencias artísticas y las referencias, siendo tú de aquí y de allá, Sí, de diferentes ciudades, sí. invisibles, escondidas, ¿qué lugar ocupan esos diferentes contextos en tu creación? Pues bastante. O sea, yo estudié en Venecia, que ya luego eso me fui a Génova, luego me vine a Madrid y es verdad que yo creo que este trabajo, o sea, cuando haces este trabajo dentro de que estás contando una historia que igual no tiene nada que ver contigo, pero inevitablemente, como cualquier creador, metes de tus cosas. Entonces, claro, sí que es verdad que los sitios que has transitado, las cosas que has visto, la referencia que te han influenciado, de alguna manera siempre entran ahí. De hecho, a mí me hace gracia porque yo creo, bueno, ya menos, pero antes yo pensaba siempre que bueno, ¿no? Que cuando tú haces una creación, de alguna manera estás, bueno, que estás haciendo algo diferente o que un poco diferente, como diferente de lo que haces normalmente. Y luego la gente me dice, no, no, si tú tienes un sello como bastante claro, o sea, se ve cuando me hacen una fiesta ya. Y eso me hace gracia porque yo desde dentro no lo veo, pero sí me dice. Entonces entiendo que ahí es donde todos los sitios por donde he pasado, las cosas que he vivido, ahí se ve, Claro, aunque no sea, no sea yo consciente, pero está el camino, ¿no? el Y camino, el por claro. origen. Sí, sí. ¿Y cuál es el lugar del arquitecta en tu trabajo como escenógrafa? Pues está bastante presente dentro que, o sea, es inevitable que al final la formación que tú tienes te influye muchísimo. Yo tengo una manera de enfrentarme al espacio que aunque luego, claro, has estudiado otras cosas, te has formado de otra manera, has visto, has buscado y tal, pero mi formación sí que es arquitectónica. Yo me doy cuenta que a la hora de crear siempre tengo un poco esa cabeza como de proporciones, de las medidas, en fin, tengo una manera de enfrentarme a un proyecto que tiene mucho que ver con la geometría, aunque luego
muchas veces voy contra mi instinto arquitectónico intentando decir, bueno, basta, ¿no? O sea, déjate de arquitectonismos y, no sé, sé un poquito más libre, ¿no? Pero eso no significa que la arquitectura no sea libre. Lo único que es verdad que a veces como que yo creo que nosotros los escenógrafos y los arquitectos le pasa lo mismo, que tenemos siempre un poco esa dicotomía entre el estar anclados a lo que se puede hacer, Mm. tanto técnicamente como económicamente, y lo que te gustaría hacer. Y entonces extraer como el sueño a la realidad. Y a veces hay parte de ese sueño que se pierde, es inevitable. Pero, claro, ahí está un poco, creo, el equilibrio que buscamos cada vez que nos enfrentamos a una creación. Y está muy bien la parte técnica, ¿no? La Sí, construcción, todo eso, los materiales, toda esa formación sí. suma también Hombre, en tu trabajo. sí, Te sí. ahorra muchísimo también. No, sí, además, o sea, te ahorra disgustos. Sí, Porque claro, cuando tú tienes que construir, al final hay reglas que te impone el mismo material claro. que, hago un ejemplo tonto, ¿no? O sea, por ejemplo, un tablero mide 1,22 por 2,44. Claro, si tú empiezas a diseñar una pared y no tienes en cuenta dónde termina el tablero, cuando ves la pared dice, uy, la junta. Y no me gusta. Y entonces, claro, si tú diseñas ya sabiendo esas cosas, la integras y tal, pues ya te ahorras Claro, disgustos. claro, Sí, sí. sí. Y siendo una creadora, cuando no estás inmersa en un proyecto, ¿de qué te alimentas? Por ejemplo, el cine, la literatura. Sí, 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 de todo. Y luego, por ejemplo, yo tengo un ejercicio que llevo haciendo desde hace 20 años, más de 20 años, que es que todos los años, bueno, a ver, me viene bien, ¿eh? Pero que todos los años voy a la Bienal de Venecia. Y si puedo, alguna exposición universal más, o sea, las que me pillan a mano, que de repente digo, me hago un viaje, no sé qué. Pero creo que el ejercicio de ver lo que está pasando a nivel artístico en el mundo es importante, o por lo menos para un creador que se dedica a una arte plástica, o por lo menos para mí lo es. Entonces, eso es como algo imperativo. El único año que no he podido ir ha sido el año del COVID, porque no lo han hecho. Pero si no, en los últimos 20 años sí que voy. Y ahí, claro, la Bienal, además, un año es arquitectura y el año siguiente es arte, y así va alternando. Y las dos para mí son súper interesantes. Entonces, claro, entre eso, luego, claro, cuando tú bebes de todo, de cualquier sitio, o sea, bebes de Pinterest, de Instagram, o sea, ahora además tenemos una facilidad, ¿no? Como para acceder a las imágenes, a las cosas que se están moviendo, creando. Entonces, claro, eso está, digamos, en el día a día. Pero luego la experiencia en vivo de ver una obra artística, una instalación y todo eso, creo que es importante y a mí me sirve. A mí, además, para mí es un respiro. Claro. Sí, Y luego también muchas veces soluciones técnicas, sí, que también eso sí. no solo, ¿no? Lo artístico también, No, lo no, que claro. decías antes, es muy interesante. El, cuéntanos sobre tu primer contacto con el texto. ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿Tienes una manera de trabajar preferida? Sí, sí. Y es que yo cuando me dan un texto, la primera lectura es instintiva. Es decir, me lo leo entero, pero no estoy ahí a mirar si entran por la derecha, si entran por la izquierda, si hay una casa, un jardín, bueno, si lo pone, o sea, no, no me importa dónde está. Es que lo primero que busco es lo que me transmite a nivel emocional, ¿no? Si de repente es un texto angustioso, si es un texto alegre, si es un texto desolador, pero busco la emoción, porque creo que luego es lo que yo intento, no siempre lo consigo, por supuesto, pero es lo que intento luego recrear en el espacio, ¿no? Hombre, por supuesto, pactándolo con el director o la directora que haya, pero creo que para mí lo más importante es un poco recibir o empaparme de esa primera sensación. Entonces, la primera lectura es una lectura instintiva. Es una lectura de a ver qué me provoca a mí, porque me quedo con eso porque luego es lo que voy a intentar que provoque en el espectador.
claro. O sea, por lo menos es lo que yo intento. Y luego, pues a partir de ahí, pues vienen luego todas las lecturas como más esotécnica de a ver qué pasa, los cambios, bueno, pues entonces ahora pasa esto, pero luego tiene que cambiar a lo otro, pero eso ya es técnica. La primera es emocional. Claro, porque esa primera lectura del texto o partitura Sí, también te ha provocado sensaciones, lo que dices, una atmósfera sí, una atmósfera, también. exacto. Entonces, si hablamos de forma, volumen, líneas, texturas, Sí. composición, ¿cómo concibes el origen de esos espacios? Pues eso, claro, ahí viene como la parte como más, o sea, como, sí, quizá más técnica, pero tampoco, o sea, depende, porque creo que la primera, o sea, lo primero que buscamos es como una imagen, ¿no? Y entonces, luego hay que aterrizarla y hay que aterrizarla con lo que dices tú, volúmenes, texturas y tal, ver un poco por dónde tiramos, como, entonces ahí, a partir de ahí, o sea, después de eso, llega toda la negociación, todo el pacto que tienes que hacer con el resto del equipo, empezando por el director, la directora y luego con todo el resto del equipo, que puede ser la luz, sonido, vestuario y tal. Porque ahí, claro, quiero decir, yo puedo haber tenido una sensación o una percepción, ¿no? Del texto, pero que como no lo voy a representar solo yo. De hecho, yo solo soy una pequeña parte del resto del equipo. Ahí viene como el poner en común cómo lo queremos hacer, capitaneados todo, por supuesto, por dirección, pero luego hay que ir como todos a uno e intentar que eso tenga un lenguaje común. Entonces, a partir de ahí, pues se va haciendo como entre todos y ahí viene luego de las elecciones. Pues lo hago con esta textura, con este material, con este volumen. Sí, perdón, sobre el Ala- material, cómo transmite lo que el material cuenta para que el público lo reciba, ¿no? Que Sí, entre en el código que estáis trabajando. claro, eso siempre es un reto. Eso es Claro, es un un reto. O sea, desafío. sí, sí, porque además, claro, luego aparte, o sea, quiero decir, si hubiera una sola manera para transmitir o sea, si yo te digo, yo qué sé, eh, es que claro, no es así, pero como molaría decir, bueno, si yo pongo una pared de, imagínate, de césped, el espectador siente, yo qué sé, desasosiego, me lo está inventando, Sí. pero es que no es así. Claro, entonces ahí creo que depende mucho también de la historia, que luego tú la transmites a través de un material que al final es como tu visión de, pero claro, no es que hay un material asociado con una percepción o con una emoción o con una atmósfera. Entonces ahí pues está un poco también la cosa de a ver cómo compongo este material, con el volumen que tiene, con la luz que le da. Pero bueno, sí que hay cosas luego que se aprenden sobre los materiales que son muy interesantes, ¿no? Cómo recibe el color, o sea, una moqueta no responde de la misma manera con respecto, por ejemplo, a un suelo de PVC, un linóleo, un suelo plástico. Entonces, ahí es como la intensidad que tú quieres del color, la profundidad, en fin, son cosas que luego vas aprendiendo también con el camino y que vas usando para llegar a lo que quieres hacer, a la imagen que quieres obtener. Claro, que además el material tiene un montón de circunstancias también en escena, con Sí, la luz exacto. y con los actores, Y con ¿no? los actores también, claro que lo... Ese encuentro Sí, con los sí, porque luego, actores. claro, luego esa es otra, claro, porque luego efectivamente que tú puedes ser la artista que quiera, pero luego hay unas personas ahí que tienen que actuar, Que lo haga. exacto, y que no tienen que morir, o sea, que tienen que tener cierta seguridad. En fin, y entonces, claro, eso es importante porque no vale todo. Claro. Y menos mal que no vale todo en el teatro, hay una serie de reglas que nos aterrizan un poco y eso es importante. Pero sí que es verdad que sí que he estado yo, o sea, en algunos proyectos donde de repente vienen los actores el primer día de montaje, ¿no? Que entran en la escenografía y lo mismo pasa con el vestuario, que de repente como ¿no? Que le da otra dimensión al personaje o que lo entienden de otra forma y te lo agradecen
Y luego eso se ve también en la forma que tienen de hacer. Entonces, y bueno, y a veces también al contrario. O sea que igual le dificulta porque han Claro. hecho un camino que de repente con encontrarse con un elemento tan importante, tan determinante, pues de repente tienen un poco que plantearse, parar y volver a pensar un poco, ¿no? Cómo es su relación de su personaje en ese espacio. Entonces, bueno, pues eso, Sí. eso también es un reto, Por sí. eso también es muy interesante que en sala de ensayo también vais Sí, incluyendo, ¿no? elementos, Elementos sí, sí. poco a poco, o bueno, a O veces a ya veces entera, sí, sí, ¿no? Desde el principio. sí, sí. Eh, en cuanto a los espacios escénicos, ¿no? Tenemos representar como una traducción escénica del texto o presentar donde se crean leyes propias. Sí, ¿Desde qué lugar a ti te interesa crear? pues yo creo que siempre tiro más al segundo. O sea, es como un poco ¿no? La lucha entre realismo y ser un poco abstracto, ¿no? Ujú. O digamos como una reinterpretación del espacio. Es decir, que si el texto dice salón o dice jardín, no es obligatorio poner un salón o un jardín. Entonces a mí me gusta siempre darle como la vuelta a eso. A veces no, eso no pasa, igual porque el director o la directora te piden eso. Y es verdad que a mí me cuesta más, pero luego cuando lo hago, cuando tengo que hacer una cocina con todos sus detallitos, o por ejemplo ahora el caso de Vania, que es como muy concreto, que es un patio ruso y un patio de Toledo, luego me lo paso pipa, o sea, ahí a empezar a decir, vale, luego le pongo esto y luego el detalle, luego no sé qué, porque creo que es como, son dos códigos diferentes, evidentemente, los dos con su complejidad, pero a nivel luego de implicación y de creación, yo creo que tienen su valor los dos. Sí, sí. Y hablando del director de escena, Sí, esa relación, ¿cómo es el proceso de comunicación? Porque siendo tan diferentes los creadores, sí. ¿tú tienes algunas pautas iniciales al entablar esa relación? Sí, yo normalmente con los directores, bueno, hay muchos, casi todos, que me dicen, claro, yo al final muchas veces soy la primera que trabaja después del autor y después del director, porque el director o la directora siempre dicen, claro, es que yo hasta que no sé dónde estoy, me es muy complicado decidir lo que hago, o sea, tomar decisiones sobre el resto de la representación. Entonces, yo sí que siempre les pido a los directores que me dejen primero leérmelo por mi cuenta para hacer un poco lo que te contaba antes, de buscar un poco la atmósfera y luego pues ya empezamos a hablar. Entonces ahí es como, bueno, a mí me ha parecido, yo he pensado que por aquí y bueno, y ese diálogo es súper enriquecedor porque hay cosas que, por ejemplo, o sea, hay muchas funciones que yo he leído teniendo en la cabeza a alguien y de repente tener la visión de alguien que, por supuesto, lo ha estudiado muchísimo más que tú porque si no, no se metería en esa aventura, pues te da muchas claves y bueno, y a partir de ahí luego, pues el camino es, vale, bien, déjame trabajar y luego te hago una primera propuesta. Casi nunca es la primera. Claro. Casi nunca ¿Y es cómo la es primera. esa presentación al Claro, director o director de la primera a propuesta? mí me gusta, aunque no siempre, o sea, no siempre es así, a mí me gusta trabajar con maquetas, que sé que es una cosa como un poco, ¿cómo se dice? Analógica, quizá un poco antigua, pero reconozco que tanto para mí como para la persona a la cual se lo presento es algo tan inmediato de ver. Porque luego la maqueta está a escala con sus muñequitos, los actores y tal. Entonces, es tan inmediato y tan fácil de entender pero para mí también, ¿eh? Para mí haciéndolo también. Que entonces, pues ahí está un poco lo que yo presento. Y además, la maqueta tiene una cosa buena, porque yo, como siempre, al final son materiales como muy fáciles, tipo cartón, no sé qué, que luego pintas y algunas cosas que reciclas y tal. Es también muy fácil de romper. Y yo lo hago mucho, o sea, en plan, te presento esta maqueta y dices, "Ah, es que esto no sé, vale, ¡jra! Mira, esta pared la ponemos por aquí y si no, no sé qué, pero como es un juego, Claro, sí. eso mola Estaba mucho, sí, recordando sí. casas de muñecas cuando éramos Exacto, pequeñas, sí, ¿no? pero es que al final es Eso, así y además creo que es como muy,
es que es muy inmediato a la hora de decir, vale, es que igual esta pared aquí no me viene bien, o me parece que es muy alto, entonces ¡pah! Lo rompo, ¿ves? ¿Sabes? Y así luego vamos, o sea, por eso te decía que si nunca es la primera propuesta, porque yo considero la maqueta como un elemento de trabajo. De hecho, a veces llegan bien al final y a veces no, porque claro, se empapa de tantas transformaciones que al final igual... Pero bueno, pues yo creo que para eso sirven, como para un diálogo creativo donde nos entendamos que yo te estoy proponiendo esto y tú lo entiendes y me pides de modificarlo o lo que sea. ¿La sueles conservar? Sí, Sí. sí. Bueno, no las tengo todas, pero sí tengo muchas cajas con mis maqueticas porque luego son todas desmontables, entonces las pongo ahí, pero sí, sí, las guardo porque... Y mira que he hecho ya aquí, desde, bueno, aquí en Madrid, yo qué sé cuántas casas he pasado, pero como todos los inmigrantes, hemos pasado por muchos Por muchos pisos. pisos. Exacto. Y entonces cuando hago la mudanza, que es un momento muy de liberación, tiro muchas cosas, pero las maquetas no. No, Las maquetas no. Mis cajas, los libros y las maquetas. ese momento feng Sí, shui dices, exacto. no, No, esto no, esto esto no, no, esto no, mi esto se maqueta queda, no. esto se queda así. Y volviendo a la relación que decías antes del equipo, Sí, con otros creadores, iluminación, sí, videoescena, espacio sonoro, vestuario, incluso tus ayudantes de sí. escenografía, ¿cómo se da esa comunicación? Pues a mí me encanta eso, o sea, de poder, cuando piensas en un proyecto, o sea, presentárselo. Yo reconozco que mi primer interlocutor o interlocutora siempre es el iluminador y videoescena cuando hay, porque creo que es importante, o sea, ahí es muy, o sea, quiero decir que es muy bilateral el hecho de que si yo hago esto, tú puedes hacer lo otro y viceversa. Y entonces, sí que es verdad que yo normalmente siempre mando el proyecto como muy rápido al iluminador o que se encarga de la videoescena. Y luego pues intento implicar también al resto del equipo, sonido y sobre todo vestuario, donde es verdad que a veces la relación muchas veces se queda como en un tema cromático, el color y esas cosas, pero también es una cuestión de estilos, ¿no? De ese tipo, si yo hago esto, entonces tú no sé qué. Y entonces, bueno, a mí sí que me gusta como que el proyecto esté compartido desde muy pronto con el resto del equipo. Y ahí viene la figura del ayudante que yo he sido ayudante muchísimos años y de muchísima gente, cosa que me ha ayudado muchísimo y que creo que he tenido la suerte de poder trabajar con grandes maestros y grandes maestres y que me han enseñado un montón de cosas. Y es verdad que o sea, yo ahora tengo unos ayudantes que se van turnando, Mauro, María, Irene, que son maravillosos y es verdad que al final tienes una relación casi o sea, muy de complicidad, muy de compañerismo, porque tienes que vivir muchas batallas juntos, e incluso eso, decepciones y cosas que de repente no funcionan o que te quitan, y muchas alegrías, por supuesto. Claro. Y entonces, no sé, yo es verdad que para mí el ayudante es como aunque no esté muchas veces en la fase creativa, es verdad que a la hora luego de realizar eso, de ponerlo en marcha, es un cómplice importantísimo, indispensable para mí. Porque no es solo vuestro trabajo en la de ensayo o luego en la sala, es Sí, también todo el trabajo con talleres, sí, ¿no? claro. Ah, bueno, Las claro. visitas y ¿Qué haríamos sin talleres? claro, ¿Qué haríamos sin talleres? Porque son fundamentales. Y ahí, claro, es verdad que luego con los años tú vas también creando una relación de complicidad y de entendimiento, pero qué importante es poder transmitir no solo a los directores, sino a todas las personas que colaboran contigo lo que quieres. Bueno, y tenerlo claro primero, pero luego transmitirlo. Entonces, claro, ahí el taller es fundamental, que haya que sabes lo de que te entiendes, que
incluso a veces que a mí me pasa con muchos talleres, por ejemplo, con Mambo, con Sfumato, con Rides, así a mí me pasa muchísimo que de repente yo he pensado una cosa y le digo, mira, es que tal y cual, y me lo mejoran, es que siempre me lo mejoran. Entonces, claro, eso es como pues un gusto, ¿no? Porque es verdad que tú, por cuanto tengas experiencia, al final técnicamente o a nivel de acabados llegas hasta cierto punto y ahí como mola tener unos artistas que te saben ofrecer Claro, muchísimo más sí. y dar muchísimo más valor a la idea que tú tienes en la Mm. cabeza. Entonces, eso es un gusto. Sí, el conocimiento y también el respeto a Claro, tu trabajo, eso eso es. es precioso. Eh, Volviendo a la idea del juego que Sí, hablábamos antes, el juego requiere, entre otras cosas, tiempo. sí. ¿Cómo gestionas tú el tiempo? Eh, Cada vez mejor. No, sí, cada vez mejor porque ha habido momentos que me quería morir por falta de tiempo, pero nada, no, cada vez mejor. Sí, intento. Bueno, yo creo que es también, ¿no? Que se gana con la experiencia, aunque nunca se puede dar todo por hecho, porque al final en esta profesión somos autónomos. Sí, Entonces, igual, y bueno, y además quiero decir que es una cuestión también, no de modas, pero de épocas, ¿no? O sea, quiero decir, ahora yo tengo trabajo y me va bien, pero el día de mañana no lo sé. Pero sí que es verdad que ahora mismo tengo la posibilidad de elegir dentro de, no del todo, pero sí de poder elegir los proyectos. Entonces, sí que intento tener por ejemplo, ahora mismo es un periodo para mí como muy lleno, porque pues eso que me han coincidido como tres montajes, más preparando otros a la vez. Pero luego, por ejemplo, hacia el verano pues tengo un poquito de respiro, que no es que no estés haciendo nada, porque estás preparando, pero ya con otra gestión del tiempo, más en tu casa, más haciendo alguna reunión, pero sin estar todo el rato en el teatro, en el teatro o en los talleres o eso, estando todo el día fuera de casa. Es un trabajo muy exigente. Sobre todo cuando estás a punto de estrenar, porque ahí tiene que estar al 100%. O sea, no es que tienes, pero sería lo ideal. Y entonces es muy exigente porque sí que hay momentos donde no, bueno, pues igual trabajas, yo qué sé, 14 horas al día, pero bueno, es verdad que siempre, o sea, yo también siempre lo veo desde el punto de vista de que se acaba, o sea, que si fuera siempre así sería dramático, pero como son momentos de mucha intensidad, pero que tienen una fecha de final que es el día del estreno, entonces con esa conciencia en la cabeza, pues nada, lo das todo y ya está. y Mónica, antes del estreno, Sí, de la maqueta, todo el proceso, hasta la sala en los días de montaje, sí. ¿cómo te preparas en esa transición? Adaptar posibles modificaciones. Pues todo el día llamando al taller. Oye, que el escalón, no sé qué, hay que quitarlo, hay que poner otro. Pero bueno, normalmente es verdad que tengo la suerte de trabajar con directores y directoras que casi todos tienen las ideas bastante claras. Entonces, o sea, hasta el día de montaje, o sea, es verdad que lo que hacemos muchas veces cuando podemos es hacer como una pre-escenografía en la sala de ensayo, sobre todo cuando hay algo volumétrico, alturas y cosas así, para que todo el mundo sea consciente que aquí hay un escalón, que aquí hay una altura, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, luego si hay cosas que surgen a pie de ensayo, pues evidentemente lo vas cambiando. Porque hay una cosa que quiero decir con el tema de la escenografía, o sea, de cómo se trabaja, ¿no? Que yo entiendo que sería difícil hacerlo de otra manera. Pero es verdad que los tiempos de la escenografía no tienen tanto que ver con los tiempos del teatro. Porque el día que se empieza a ensayar, el proyecto escenográfico ya está mandado, ya está decidido. Entonces, claro, eso es una pena, pero yo entiendo que no se puede hacer de otra manera, o bueno, o sí, pero invirtiendo muchísimo más tiempo que es lo que en el teatro creo que todo el mundo pide, ¿no? Y que quiere. Pero es verdad que cuando tú empiezas los ensayos pasan cosas que igual cuando has pensado con el director la escenografía no has tenido en cuenta. Y eso es lo bonito del teatro, que pasan cosas.
y que en los ensayos suceden. Entonces ahí es verdad que hay otros disciplinas, ¿no? Otros compañeros que sí que tienen un margen de cambio, que puede ser iluminación, videoescena, hasta vestuario, si me apuras, el sonido, por supuesto, pero la escenografía, como depende tanto de una inversión económica tan importante, e incluso técnica y alguien que te lo está construyendo y tal, no tiene tanto margen. Entonces yo a veces sufro un poco por ese desfase entre lo que es el proceso creativo escenográfico y el proceso creativo en la sala de ensayo. Y afortunadamente muchas veces se resuelve, pero hay veces que echo de menos como no poder ir un poquito más de la mano con los tiempos naturales de cómo se está cociendo una obra de teatro. Eh, Bruno Munari, Sí, me voy a un coterráneo tuyo, en El arte como oficio, sí. de Editorial Labor, habla de la metamorfosis de los signos en símbolos, de la constante transformación al adquirir sentidos que trascienden a la finalidad para la que se ideó. Ujú. ¿Cómo es el mundo de los símbolos de Mónica? ¿Cómo evolucionan y cómo se expresan en cada proyecto? El estilo Mónica. Claro, es que no lo sé, pero me ha hecho gracia porque hace poco me hicieron otra entrevista de una revista de diseño y de repente me dicen, es que hay una cosa en tus proyectos que siempre tienes algo vegetal, que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Que puede ser eso, unos árboles, no sé qué, y tal, que no es siempre, pero como que hay muchas, ¿no? Como que hay ese elemento. Y claro, y yo insisto, es que yo no soy consciente, pero sí que es verdad que sí, que seguramente tengo unas cosas como que me gusta. A mí, desde luego, lo que me gusta siempre es el contraste, ¿no? De poner como elementos como naturalístico en un espacio que quizá es muy abstracto, muy lineal, muy geométrico. Entonces, bueno, ahí sí que me reconozco, pero no sé exactamente cuáles son mis símbolos. Sí, Sí, los contrastes, ¿no? También sí, eso sí en me ese gusta. juegas Eso siempre mucho, ¿verdad? intento, sí, intento ir un poco por ahí porque no, lo que no me gusta, pero aunque a veces sí, que es como que de caer en lo obvio, es decir, de lo que te decía antes, pues aquí estamos hablando de un salón y hago un salón tal cual, con su puerta, su moldura, su no sé qué, no, no, no. Eso es lo que no me, pero no es que no me gusta, es que no me sale. Y entonces, por eso siempre intento ir al contraste, a otra cosa, a una cosa como más sugerente que realista. Qué realista. Sí. Y de todos los proyectos que has hecho, Mónica, ¿hay alguno que recuerdes, quizá por su complejidad, alguna particularidad o anecdótico? Sí, hay varios. Tienes muchos. Sí, no, sí, hay varios, pero ahora, a ver, anecdótico, no lo sé. No, pero sí recuerdo como algunos de los primeros tiempos, porque le coges mucho cariño. Hay uno que hicimos con Luis Luque que para mí es, eh, o sea, que lo tendré siempre en el corazón, que es El Señor llama a los dragones. Ahí también creo que ahí fue como un momento donde pude colaborar con compañeros con los cuales luego he seguido trabajando en muchos otros montajes, tipo Felipe Ramos, o Álvaro Luna, o Elisa Sanz, que estaba con el vestuario. Entonces, claro, son esos proyectos donde de alguna manera hay un poco un sentido de familia. Me ha pasado también con otros, por ejemplo, los montajes con Pablo Remón, que no sé, yo lo recuerdo todos, pero de repente, yo que sé, Doña Rosita la soltera para mí ha sido muy especial, súper normales, pero porque creo que son proyectos donde de alguna manera vuelves a sentir lo que es el teatro para ti y lo vives como una familia, que yo creo que no es lo que busco, pero que cuando pasa se agradece muchísimo. Incluso el reencuentro
con algunos compañeros Sí, creadores como Luismi o Picasso, ¿verdad? sí. Que habéis Sí, es repetido. verdad que luego, bueno, yo trabajo con muchos, pero es verdad que hay algunos como que repetimos mucho y menos mal, porque nos lo pasamos muy bien. Eso tipo Luis Miguel Cobo, Sí. Felipe Ramos, David Picazo, Pilar Valdevira, hay muchos que la Y ya os verdad, conocéis también, sí, los sí, lenguajes, exacto. también eso es una facilidad quizá, no lo Sí, sé. sí, sí, eso sí, claro. Sí, sí. Em, Uno de tus últimos proyectos, Sí, el Bania por Bania, dirigido por Pablo Remón, se presenta en tres lugares, uno sí, abstracto y otros dos figurativos, una sí. dacha en la estepa y una casa en un pueblo de Toledo. ¿Cómo planteasteis desde la escenografía ese extrañamiento que se genera desde esos enfoques? Bueno, aquí el gran reto, la gran idea creo que está a la base del Bania por Bania, es la idea que ha tenido Pablo Remón de hacer el mismo texto en dos versiones diferentes, en dos versiones como, o sea, su discurso es, o sea, su tesis es o sea, como director, cómo me enfrento yo a un Bania, ¿lo voy a hacer de este camino o lo voy a hacer de otro? Entonces ahí ha sido como el gran reto de hacer el mismo texto con los mismos actores, el mismo dramaturgo, el mismo de director y el mismo equipo artístico entero. Entonces, cuando se has desgranado, porque podrían ser estos dos y podrían ser otros miles, pero bueno, han sido estos dos. La idea era de hacer uno que salía como ejercicio teatral, es decir, teatral trabajando con el teatro desde el punto de vista de la interpretación de los actores, donde el actor está en el centro de la escena y tal, y el segundo como un ejercicio más o sea, teatral también, muy teatral de hecho, pero desde como una representación más de dónde estamos y tal, dentro que el Bania 2 es un espectáculo rarísimo también, porque sí, o sea, no es un Chekhov tampoco, ninguno de, o sea, quiero decir, sí que es Chekhov, pero muy, muy revisitados. Entonces, el primero, a nivel de espacio, el Bania 1, la idea era de trabajar con el teatro. De hecho, en el Matadero va a ser una cosa y luego en la gira va a ser otra, porque la idea es, esto lo hacemos en este teatro, en este momento, aquí y ahora, y es así. Son 6 sillas en el sitio donde está, ¿vale? Y ese es el Bania 1, donde todo el resto es superfluo. Está los actores, está el texto, está la palabra. Y en el segundo, en cambio, es pues una versión del Bania de Chekhov, donde hay una bipolaridad entre el mundo ruso y el mundo que para nosotros era Toledo, o sea, Castilla-La Mancha, y que es como una forma de traer el Bania a nuestros días, pero con la reminiscencia de lo que sería un Bania ruso. Entonces, claro, en esa lógica se ha movido también el espacio. Es un espacio claramente dividido entre Rusia y Toledo. Y hemos estado trabajando todo el rato diciendo, bueno, pues ahora vamos a hacer esto en Rusia, luego vamos a hacer esto en Toledo y tal. Y ha sido muy divertido, muy, muy complicado. Es verdad que también ha sido, o sea, bueno, el mismo espacio del matadero ha sido para nosotros súper inspirador. A mí la nave, bueno, el matadero en general, pero la nave 11 a mí me encanta porque, claro, te da muchas posibilidades y aquí lo que hemos hecho, porque al principio eran como dos espectáculos que iban por separado, pero lo que hemos hecho ha sido que no queríamos ninguna división entre los dos. Entonces hay un elemento de luz que recorre la sala entera, tú estás viendo el Bania 1 y entrando a ver los árboles del Bania 2, estás viendo el Bania 2 y estás viendo el fondo del Bania 1, o sea, está todo el rato como esta como reminiscencia de un espectáculo dentro del otro. Y el espacio, como lo hemos configurado, también ha sido, de hecho, el primer trabajo ha sido, antes de saber cómo era la escenografía, cómo queremos organizar este espacio, cómo va a ser el público, qué va a ver el público. Y a partir de ahí, luego, pues lo que te cuento, una en el teatro, en este sitio, en este lugar y en este tiempo, y el otro, pues haciendo una escenografía que tiene que ver con la historia que se cuenta. Sí, Y muy interesante también que esa sala da tantas posibilidades, sí, esa caja, que como espectador que ha sido a muchos más montajes ahí,
quedas también intentando decir, pero estoy en una grada más atrás, ¿cómo lo han Exacto. montado? Sí, claro. ¿No? Te quedas Eso es lo maravilloso de los espacios, maravilloso. ¿cómo se dice? Estrictamente, o sea, no es un teatro a la italiana, es una nave que a mí me encanta, o sea, me encantan los teatros que no son como puramente teatrales, o sea, no teatrales históricos que también, pero sí que es verdad que esa posibilidad de poder elegir qué punto de vista tiene el espectador, que creo que además es una inquietud de nuestros tiempos, Sí, elegir el punto de vista del espectador a mí me encanta. Eso, y ahí se puede hacer. claro, la Y caja entonces, negra claro, es sí, 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 totalmente, sí. sí. Y como un actor que sueña, quiero hacer Hamlet. Sí, ¿Es o no es? ¿A ti qué te gustaría proyectar? ¿Cuál sería tu Hamlet? ¿Qué sueñas en hacer? pues, a ver, no lo sé. Sí que reconozco que, o sea, pero no porque lo haya hecho todo, me queda muchísimo por hacer, por supuesto. Pero yo qué sé, a mí, o sea, yo cuando hablo, por ejemplo, con mis amigos, siempre digo, a mí con que haya uno o dos, un espectáculo al año, como que me vuelva como, que me motive, ¿no? Que de repente me sienta ahí como en esta familia teatral que yo te digo, yo estoy contenta. Entonces, siempre sueño con eso, en plan que vamos todos al unísono, que el resultado del espectáculo sea también el resultado del recorrido que hemos hecho nosotros como creadores y tal. Pero reconozco, y esto de hecho lo hago bastante, que a mí como escenógrafa teatral lo que me gusta es hacer escenografía fuera del teatro. Entonces ahí, o sea, y he tenido varias posibilidades, o sea, por ejemplo, he estado haciendo cabalgatas, he estado haciendo instalaciones en la ciudad de Madrid dentro del solsticio de invierno, he estado haciendo conciertos, festivales de música, exposiciones, y ahí lo que me gusta es tener una visión escenográfica y teatral en un espacio que no lo es. O sea, mi sueño sería poder hacer, pero no lo tengo claro, ¿eh? No sé qué es, pero lo de poder hacer una escenografía en la ciudad, o sea, la posibilidad de hacer instalaciones y tal, o sea, lo que te decía antes, ¿no? El punto de vista del espectador, ¿no? Esa relación con el público, con quien ve la cosa fuera de un teatro, me encanta. O sea, es algo como que, un poco porque para mí es un reto, es algo que no, claro que no lo tienes tan controlado, entonces te motiva más. Y luego porque siempre estás ahí pensando en cómo quiero acercar el público a esto que se está haciendo. Entonces eso me parece súper interesante. Sobre el diseño de exposiciones, Sí, próximamente en el Museo del Prado tendremos Darse la mano, escultura y color en el siglo de oro, sí. de gran contenido escenográfico. ¿Cómo es la experiencia de diseñar exposiciones y esta en particular que destaca el valor de lo tridimensional? Pues a mí eso me gusta mucho diseñar exposiciones porque además me doy cuenta que me llaman, o sea, me doy cuenta, sí que es verdad que a mí cuando me llaman para hacer estas cosas, me llaman como arquitecto, pero sobre todo porque soy escenógrafo, porque además siempre me lo ponen ahí, ¿no? Diciendo, no, como tú vienes del mundo de la escenografía, esto es una exposición donde se puede explorar, ¿no? Ese camino. Esta es una exposición que tiene mucha escultura y es una exposición que habla del diálogo que había en el siglo de oro entre el Renacimiento y el Barroco, aunque hay también obras de otra época, tipo romana, grecorromana y tal. Eh, es un diálogo entre cómo en esa época la escultura y la pintura tenían un propósito como de convencimiento del espectador, de quien veía, sobre todo las que tenían como un carácter religioso, para convencerle al espectador que eso es de verdad o que eso es muy real o que tú te puedes identificar en eso. Entonces son escultura, es la época de la escultura policromada, donde se busca un realismo, donde se busca que el que lo vea como que se reconozca o que sienta a esa virgen o a ese santo como muy cerca, como muy
como que puede empatizar. Y lo mismo pasaba en las pinturas, donde se retrataban esculturas en movimiento, tipo milagros, una escultura que llora, otra que da el pecho o cosas de este tipo. Entonces, es un diálogo que ya en su premisa, el discurso de la exposición tiene mucha escenografía ahí, o sea, tiene mucho teatro ahí, es muy teatral porque es pues una representación de la fe, y entonces el planteamiento que vamos a hacer también a nivel museográfico es teatral, donde vamos a potenciar todo lo que se pueda, el carácter como eso de convencimiento que tenían estas obras y de seducción un poco también, ¿no? Del público. Entonces ahí está la cosa. Noviembre, creo, de este Ese año. noviembre, sí. Y siguiendo con el tema del color, Michel Pastoureau, en su libro Los colores de nuestros recuerdos, de editorial Periférica, dice que cuando evocamos recuerdos visuales, cuando los hacemos brotar con una intención definida, nuestra memoria aclara los contornos, fija las líneas y nuestra imaginación se encarga de dotarlos de colores, colores que quizá nunca tuvieron. ¿Cuáles son los colores de tu historia? O dicho de otra manera, ¿cuáles los colores de tus recuerdos? Pues no me hace gracia esta pregunta porque siempre pienso en los pintores, ¿no? Tipo, yo qué sé, Picasso que tenía el periodo azul y tal, pero fíjate que yo lo entiendo, o sea, yo también, o sea, no es que tenga un periodo azul, pero sí que reconozco que, pero yo creo que esto le pasa a todo el mundo, no solo a los creadores, ¿no? Que tú tienes como una época que de repente en tu elección de vestuario, de lo que sea, pues hay un color predominante. A mí ahora es, pues eso, el azul, el verde, colores frío. Pero cuando era más joven, recuerdo que me encantaba el morado. Entonces creo que es una cuestión de época. Ya veremos cuál será la siguiente. Pero sí que te puedo decir que el color de los recuerdos es morado, porque lo recuerdo como en otra época mía, y ahora sí que veo que mi tendencia es azul. Tengo un periodo azul, Mariana. Estás en un Sí, periodo estoy azul, en periodo azul, sí. Cayana. Mónica, me gustaría acabar con un pasaje de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Sí. Marco Polo describe un puente piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Marco Polo responde: sin piedras no hay arco. Mil gracias, Mónica. Es un placer tenerte aquí, compartir este espacio de encuentro. Disfrutar, escucharte y disfrutar mucho tiempo tu magia y tu juego. Nos vemos la semana que viene, ¿es o no es? Mientras tanto, vayan al teatro.